8 de mayo. Qué hermoso día. He pasado toda la mañana tumbado sobre la hierba, frente a mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre. La cuida y le da sombra. Adoro esta región y me encanta vivir aquí porque he echado raíces aquí. Esas raíces profundas y frágiles que unen al hombre con la tierra donde nacieron y murieron sus abuelos. Esas raíces que lo unen con lo que se piensa y a lo que se come, a las costumbres como a los alimentos, a los regionalismos, al acento de sus habitantes, a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del mismo aire. Adoro el hogar donde crecí. Desde mis ventanas puedo observar el Sena que corre detrás del camino, a lo largo de mi jardín, casi dentro de mi casa, el grande y ancho Sena, cubierto de botes en la distancia entre Rouen y el Havre. A lo lejos y a la izquierda se encuentra Rouen, la gran ciudad de techos azules con sus abundantes y agudas torres góticas, delicadas o macizas, dominadas por la flecha de hierro de su catedral, y habitadas de campanas que tañen en el aire azul de las mañanas hermosas, enviándome su tierno y lejano murmullo de hierro, su voz de bronce, que me llega con mayor o menor intensidad, según la cantidad de brisa. ¡Qué hermosa mañana! Hacia las 11 pasó ante mi ventana un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador grande como una mosca, que jadeaba de fatiga expulsando por su chimenea un espeso humo. Después pasaron 2 goletas inglesas, cuyas banderas rojas flameaban sobre el fondo del cielo, y un soberbio bergantín brasileño, blanco y extraordinariamente limpio y reluciente. Saludé su paso sin saber por qué, pues sentí placer al verlo. 11 de mayo. Desde hace algunos días tengo un poco de fiebre. Me siento dolorido, o más bien triste. ¿De dónde provienen esas influencias misteriosas que convierten nuestra felicidad en tristeza y nuestra confianza en padecimiento? Se diría que el aire invisible, está poblado de lo desconocido, de poderes cuya misteriosa cercanía experimentamos. ¿Por qué al despertarme siento una gran alegría y ganas de cantar, y después, por sorpresa, después de dar un pequeño paseo por la costa, regreso triste, como si me esperase una adversidad en mi casa? Tal vez una ráfaga fría al tocarme la piel me ha alterado los nervios y nublado el alma. ¿Acaso la forma de las nubes o el color tan variable del día o de las cosas me ha trastornado el pensamiento al pasar por mis ojos? ¿Quién puede saberlo? Todo lo que nos rodea, lo que miramos sin ver, lo que rozamos sin pensar, lo que tocamos sin palpar y lo que encontramos sin reparar en ello, tiene efectos rápidos, extraordinarios e inexplicables sobre nosotros, sobre nuestros órganos y por lo tanto sobre nuestras ideas y sentimientos. Qué insondable es el misterio de lo invisible. No podemos explorarlo con nuestros pobres sentidos, con nuestros ojos, que no pueden ver lo demasiado grande ni lo demasiado pequeño, lo muy cercano ni lo muy lejano, los habitantes de una estrella ni los de una gota de agua, con nuestros oídos que nos engañan, convirtiendo las vibraciones del aire en ondas sonoras, como si fueran hadas que convierten milagrosamente en sonido ese movimiento, y que mediante esa transformación hacen surgir la música que transforma en canto la muda agitación de la naturaleza con nuestro olfato, más débil que el del perro, con nuestro sentido del gusto, que casi no puede distinguir la edad de un vino. ¿Cuántas cosas descubriríamos a nuestro alrededor si tuviéramos otros órganos que realizaran para nosotros otros milagros? 16 de mayo.
Con toda certeza estoy enfermo. Y pensar que estaba tan bien el mes pasado. Tengo fiebre. Una fiebre terrible. O, mejor dicho, una nerviosidad febril que afecta del mismo modo el alma y el cuerpo. Tengo continuamente la angustiosa sensación de un peligro que me acecha, la aprensión de una desgracia cercana o de la muerte que se aproxima, el presentimiento suscitado por el inicio de un mal aún desconocido que nace en la carne y en la sangre. 18 de mayo. Acabo de hablar con el médico, pues ya no podía dormir. Me ha encontrado el pulso acelerado, los ojos inflamados y los nervios alterados, pero ningún síntoma inquietante. Debo ducharme varias veces y tomar bromuro de potasio. 25 de mayo. No siento ninguna mejoría. Mi estado es verdaderamente extraño. Cuando se acerca la noche, me invade una inquietud incomprensible, como si la noche ocultase una terrible amenaza para mí. Ceno rápidamente y luego intento leer, pero no entiendo las palabras y apenas distingo las letras. Camino entonces de un extremo a otro de la sala sintiendo la opresión de un temor desconcertante e irresistible. El temor de dormir y el temor de la cama. A las 10 subo a la habitación. En cuanto entro, doy 2 vueltas a la llave y corro los cerrojos. Tengo miedo. ¿Pero de qué? Hasta ahora nunca había sentido miedo por nada. Abro mis armarios, miro debajo de la cama. Escucho. ¿Qué es? ¿Acaso puede sorprender que un malestar, un trastorno de la circulación y tal vez una congestión ligera, una pequeña alteración del funcionamiento tan imperfecto y delicado de nuestra máquina viviente, convierta en un nostálgico al más feliz de los hombres y en un cobarde al más viviente? Después me acuesto y aguardo el sueño como si esperase a un verdugo. Aguardo su llegada con terror. Mi corazón late sin cesar y mis piernas se estremecen. Todo mi cuerpo tiembla en medio del calor y de la cama, hasta el instante en que caigo violentamente en el sueño, como si me ahogara en un precipicio de agua estancada. Ya no siento llegar como antes a ese sueño traidor, oculto cerca de mí que me vigila. Se apodera de mi cabeza, me cierra los ojos y me mata. Duermo durante algunas horas y después no es un sueño, sino una pesadilla lo que se apodera de mí. Sé perfectamente que estoy acostado y que duermo. Lo entiendo y lo sé. Y siento también que alguien se aproxima, me mira, me toca. Sube sobre la cama, se arrodilla sobre mi pecho y tomando mi cuello entre sus manos, aprieta y aprieta con todas sus fuerzas para estrangularme. Intento defenderme, incapacitado por esa impotencia espantosa que nos inmoviliza en los sueños. Intento gritar y no puedo. Trato de moverme y no puedo. Con angustiosos esfuerzos y jadeante, trato de soltarme, de rechazar ese ser que me oprime y me asfixia, pero es imposible, y de repente me despierto enloquecido y bañado en sudor. Enciendo una bujía. Estoy solo. Después de esa crisis que se produce en todas las noches, duermo por fin sosegadamente hasta que sale el sol. 2 de junio. Mi estado se ha agravado. ¿Qué me ocurre? El bromuro y las duchas no me hacen ningún efecto. Para cansarme más, a pesar de que ya me sentía fatigado, fui a dar un paseo por el bosque de Rumeur. Al principio, me pareció que el aire suave, ligero y fresco
lleno de olores de hierbas y hojas, corría una sangre nueva en mis venas y energías renovadas en mi corazón. Caminé por una gran avenida de caza y después por un camino estrecho, entre dos filas de árboles exageradamente altos que hacían un techo verde y espeso, casi negro, entre el cielo y yo. De repente sentí un escalofrío, no de frío, sino de un extraño temblor alarmante. Aceleré el paso, nervioso por encontrarme solo en ese bosque, atemorizado sin motivo por el profundo silencio. De pronto, me pareció que me seguían, que alguien caminaba detrás de mí, muy cerca, casi pisándome los talones. Me giré con brusquedad. Estaba solo vi detrás de mí el recto y amplio camino, vacío, alto, espantosamente vacío, y del otro lado se extendía también hasta perderse de vista, de modo igualmente solitario y atemorizante. Cerré los ojos. ¿Por qué? Y me puse a girar sobre un pie como un trompo. Estuve a punto de caer. Abrí los ojos. Los árboles bailaban. La tierra flotaba. Tuve que sentarme. Después, ya no supe por dónde había llegado hasta ahí. ¡Qué extraño! Ya no recordaba nada. Giré hacia la derecha y llegué a la avenida que me había llevado al centro del bosque. 3 de junio. He pasado una noche terrible. Voy a irme de aquí por algunas semanas. Un corto viaje, sin duda me tranquilizará. 2 de julio. Vuelvo recuperado. El viaje ha sido extraordinario. Visité el monte Saint-Michel, que no conocía. Qué hermosa visión se tiene al llegar a Pranches. Como llegué yo al caer la tarde, la ciudad se encuentra sobre una colina. Cuando me llevaron al jardín botánico, situado en un extremo de la población, no pude evitar un grito de sorpresa. Una extensa bahía se extendía ante mis ojos hasta el horizonte, entre dos costas lejanas que se diluía en medio de la bruma, y en el centro de esa gran bahía, bajo un dorado cielo despejado, se elevaba un monte extraño, sombrío y puntiagudo en las arenas de la playa. El sol acababa de esconderse, y en el horizonte, aún rojizo, se recortaba el perfil de ese fantástico acantilado que lleva en su cima un grandioso monumento. Al salir el sol me dirigí hacia ahí. El mar estaba abajo como la tarde anterior, y a medida que se aproximaba, veía elevarse poco a poco a la sorprendente abadía. Después de varias horas de camino, llegué al enorme bloque de piedra, en cuya cima se encuentra la pequeña población dominada por la enorme iglesia. Después de subir por la calle estrecha y empinada, entré en la más admirable morada gótica construida por Dios en la tierra. Grande como una ciudad, con múltiples habitaciones, de techo bajo, como aplastadas por bóvedas y galerías superiores, sostenidas por delicadas columnas. Entré en esa gigantesca joya de granito, ligera como encaje, cubierta de torres, de torreones esbeltos, a los cuales se sube por complicadas escaleras que destacan en el cielo azul del día y negro de la noche sus extrañas cúpulas erizadas de quimeras, diablos, animales fantásticos y flores monstruosas, unidas entre sí por finos arcos labrados. Cuando llegué a la cima, dije al monje que me acompañaba: «Qué bien se debe estar aquí, padre. Es un lugar muy ventoso, señor», me contestó, y nos pusimos a conversar mientras mirábamos subir el mar, que avanzaba sobre la playa y parecía cubrirla con una coraza de acero.
El monje me explicó historias, todas las viejas historias del lugar, leyendas, muchas leyendas. Una de ellas me sorprendió mucho. Los nacidos en el monte aseguran que de noche se oyen voces en la playa y después se perciben los balidos de dos cabras, una de voz fuerte y la otra de voz débil. Los incrédulos afirman que son los graznidos de las aves marinas que se parecen a balidos o a quejas humanas. Pero los pescadores rezagados juran haber encontrado merodeando por las dunas, entre dos mareas y alrededor de la pequeña población tan alejada del mundo, a un viejo pastor cuya cabeza nunca pudieron ver por llevarla cubierta en su capa. Y delante de él caminan un macho cabrio con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer. Ambos tienen largos cabellos blancos y hablan sin parar. Discuten en una lengua extraña, interrumpiéndose de pronto para balar con todas sus fuerzas. ¿Cree usted en eso?, pregunté al monje. No sé, me respondió. Yo continué. Si existieran en la tierra otros seres diferentes de nosotros, los conoceríamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que no los hayamos visto, usted ni yo? ¿Acaso vemos la 100.000ª parte de lo que existe?, me dijo. Observe, por ejemplo, el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza. El viento que derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta las montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y que lanza contra ellos a las grandes naves. El viento que mata, silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto alguna vez? ¿Acaso lo puede ver? Y sin embargo, existe. Ante este simple razonamiento, decidí guardar silencio. Este hombre podía ser un sabio, o tal vez un idiota. No podía afirmarlo con seguridad, pero me callé. A menudo había pensado en lo que me dijo. 3 de julio. Dormí muy mal. Ciertamente hay una influencia febril, pues mi cochero padece el mismo mal que yo. Ayer al volver, observé su palidez extraña. Le pregunté, ¿qué tiene, John? Ya no puedo descansar. Mis noches erosionan mis días. Desde la partida del Señor parece que sufro una especie de embrujo. Los demás criados están bien, pero temo que me vuelvan las crisis. 4 de julio. Sin tardanza, las crisis vuelven a empezar. Vuelvo a tener las mismas pesadillas. Anoche sentí que alguien se inclinaba sobre mí y con su boca sobre la mía bebía mi vida. Sí, la bebía con la misma voracidad que una sanguijuela. Luego se incorporó satisfecho y yo me desperté tan cansado y aniquilado que casi no podía moverme. Si eso se prolonga durante algunos días, volveré a marcharme. 5 de julio. He perdido el juicio. Lo que sucedió, lo que vi anoche, es tan extraño que cuando pienso en ello pierdo la cabeza. Había cerrado la puerta con llave, como todas las noches, y luego sentí sed. Bebí medio vaso de agua y observé distraídamente que la botella estaba llena. Me acosté al momento y caí en una de mis espantosas pesadillas, de la cual pude salir cerca de 2 horas después con una sacudida más horrible aún. Imagínense ustedes, un hombre que es asesinado mientras duerme, que despierta con un cuchillo clavado en el pecho, jadeante y cubierto de sangre, que no puede respirar y que muere sin comprender lo que ha ocurrido. Después de recuperar la conciencia, sentí sed otra vez. Encendí una lámpara y me dirigí a la mesa, donde había dejado la botella. La levanté inclinándola sobre el vaso, pero no había una gota de agua. Estaba vacía, completamente vacía. Al principio no entendí nada.
pero de pronto sentí una emoción tan espantosa que tuve que sentarme, o mejor dicho, me desplomé sobre una silla. Luego me puse de pie de un salto para mirar a mi alrededor. A continuación, volví a sentarme delante del cristal transparente, lleno de asombro y horror. Lo observaba con la mirada fija, tratando de imaginarme lo que había ocurrido. Mis manos temblaban. ¿Quién se había bebido el agua? Yo sin duda. ¿Quién podía haber dicho sino yo? Entonces, yo era sonámbulo y vivía sin saberlo esa doble vida misteriosa que nos hace pensar que hay en nosotros dos seres, o que a veces un ser extraño, misterioso e invisible anima, mientras dormimos, nuestro cuerpo cautivo que le obedece como a nosotros y más que a nosotros. ¿Quién podrá comprender mi terrible desesperación? ¿Quién podrá comprender la emoción de un hombre mentalmente sano, completamente despierto y en uso de razón, al ver espantado una botella que se ha vaciado mientras dormía? Y así continué hasta el amanecer sin atreverme a regresar a la cama. 6 de julio. Pierdo el juicio. Anoche también bebieron el agua de la botella. O quizá la bebí yo. 10 de julio. Acabo de hacer asombrosas comprobaciones. Indudablemente estoy loco. Y sin embargo, el 6 de julio, antes de irme a la cama, puse sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. Han bebido, o he bebido, toda el agua y un poco de leche. No tocan el vino, ni el pan ni las fresas. El 7 de julio he repetido la prueba con idénticos resultados. El 8 de julio eliminé el agua y la leche, y no han tocado nada. Por último, el 9 de julio puse sobre la mesa solamente el agua y la leche, teniendo especial cuidado de envolver las botellas con lienzos de muselina blanca y de atar los tapones. Luego me froté con grafito los labios y la barba en las manos y me acosté. Un sueño insoportable se apoderó de mí, seguido poco después por el atroz despertar. No me había movido, ni siquiera mis sábanas estaban manchadas. Corrí hacia la mesa. Los lienzos que envolvían las botellas seguían limpios e inmaculados. Desaté los tapones, palpitante de emoción. Se habían bebido toda el agua y toda la leche. Dios mío. Me marcharé de inmediato hacia París. 12 de julio. París. Estos últimos días había perdido la sensatez. Tal vez he sido juguete de mi excitada imaginación, salvo que yo sea realmente sonámbulo o que haya padecido una de esas influencias comprobadas, pero hasta ahora inexplicables, que se llaman sugestiones. De todos modos, mi extravío rayaba en la locura, y han sido suficientes 24 horas en París para recuperar el juicio. Ayer, después de paseos y visitas que me han renovado y energizado el alma, terminé el día en el Théâtre François. Se representaba una pieza de Alexandre Dumas, hijo. Este autor vivaz y pujante ha terminado de restituirme. Es evidente que la soledad resulta peligrosa para las mentes que piensan demasiado. Necesitamos ver a nuestro alrededor a seres humanos que piensen y hablen. Cuando permanecemos solos durante mucho tiempo, poblamos de espectros el vacío. Volví muy alegre al hotel. Caminando por el centro, al codearme con la multitud pensé, no sin ironía, en mis temores y conjeturas de la semana anterior, pues creí que un ser invisible vivía bajo mi techo. Cuán débil es nuestra razón y cuán rápidamente se extravía cuando nos estremece un hecho que no podemos entender. En lugar de terminar con estas simples palabras, yo no comprendo porque no puedo explicarme las causas, nos imaginamos enseguida extraordinarios misterios y poderes místicos.
14 de julio, fiesta de la República. He andado por las calles. Los cohetes y banderas me distrajeron como a un niño. A pesar de todo, me parece una tontería ponerse contento un determinado día por decreto gubernamental. El pueblo es un rebaño de imbéciles, a veces idiota y paciente, y otras feroz y rebelde. Se le dice diviértete, y se divierte. Se le dice ve a luchar con tu vecino, y va a luchar. Se le dice vota por el emperador, y vota por el emperador. Después, vota por la república, y vota por la república. Los que dirigen son igualmente necios, pero en lugar de obedecer a hombres se atienen a principios, que por el hecho mismo de ser principios, solo pueden ser estúpidos, estériles y falsos, es decir, ideas consideradas verdaderas e inmutables, en este mundo donde nada está seguro y donde la luz y el sonido son una ilusión. 16 de julio. Ayer vi cosas que me preocuparon mucho. Cené en casa de mi prima, la señora Sablé, casada con el jefe del regimiento 76 de cazadores de Limoges. Conocí ahí a dos señoras jóvenes, casada una de ellas con el Dr. Parent, que se dedica intensamente al estudio de las enfermedades nerviosas y de los fenómenos inexplicables que hoy dan origen a las experiencias sobre hipnotismo y sugestión. Nos explicó con detalle los extraordinarios resultados obtenidos por los sabios ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que expuso me parecieron tan extraños que confesé mi incredulidad. Estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza, decía el Dr. Parent, es decir, uno de sus más importantes secretos aquí en la Tierra, puesto que hay indudablemente otros secretos importantes en las estrellas. Desde que el hombre piensa, desde que aprendió a expresar y a escribir sus ideas, se siente tocado por un misterio inexplicable para sus sentidos vulgares e imperfectos, y trata de suplir la impotencia de dichos sentidos mediante el esfuerzo de su inteligencia. Cuando la inteligencia permanecía aún en un estado primitivo, la obsesión de los fenómenos invisibles adquiría formas comúnmente terroríficas. De ahí las creencias populares en lo sobrenatural, las leyendas de las almas en pena, los aparecidos, las hadas y los gnomos. Me atrevería a mencionar incluso la leyenda de Dios, pues nuestras concepciones del artífice creador de cualquier religión son las invenciones más mediocres, estúpidas e inaceptables que pueden salir de la mente atemorizada de los hombres. Nada es más cierto que este pensamiento de Voltaire. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. Pero desde hace algo más de un siglo, parece percibirse algo nuevo. Mesmer y algunos otros nos señalan un nuevo camino y, en efecto, sobre todo, desde hace 4 o 5 años, se han conseguido resultados admirables. Mi prima, también muy incrédula, sonreía. El Dr. Parent le dijo: ¿Quiere que le hipnotice, señora? Sí, me parece perfecto. Ella se sentó en un sillón, y él comenzó a mirarla fijamente. De repente, me dominó la turbación. Mi corazón latía con mucha fuerza y sentía una presión en la garganta. Veía cerrarse pesadamente los ojos de la señora Sablé, y su boca se crispaba y parecía jadear. Al cabo de 10 minutos yacía dormida. «Póngase detrás de ella», me dijo el médico. Obedecí su indicación, y él colocó en las manos de mi prima una tarjeta de visita al tiempo que le decía: «Esto es un espejo. ¿Qué ve en él?» «Veo a mi primo», contestó. «¿Qué hace?» «Se arregla el bigote». «¿Y ahora?
Extrae una fotografía del bolsillo. ¿Quién aparece en la fotografía? Él, mi primo. Era cierto. Esa misma tarde me habían entregado esa fotografía en el hotel. ¿Cómo aparece en ese retrato? Está de pie, con el sombrero en la mano. Claramente, veía en esa tarjeta de cartulina lo que hubiera visto en un espejo. Las damas decían espantadas: «Basta, por favor». Pero el médico ordenó: «Usted se levantará mañana a las 8. Luego irá a ver a su primo al hotel donde se aloja y le pedirá que le preste los 5,000 francos que le pide su esposo y que le reclamará cuando regrese de su próximo viaje». Luego la despertó. Mientras regresaba al hotel, pensé en esa curiosa sesión y me asaltaron dudas. No sobre la insospechable, la total buena fe de mi prima, a quien conocía desde la infancia como a una hermana, sino sobre la seriedad del llamado médico. No escondería en su mano un espejo que mostraba a la joven dormida al mismo tiempo que la tarjeta. Los prestidigitadores profesionales siempre hacen cosas parecidas. En cuanto regresé, me acosté, pero a las 8:30 de la mañana me despertó mi sirviente y me dijo: «La señora Sablé quiere hablar de inmediato con el señor». Me vestí rápidamente y la hice pasar. Se sentó muy preocupada y me dijo sin levantar la mirada ni quitarse el velo: «Querido primo, tengo que pedirte un gran favor». «¿De qué se trata, prima?» «Me cuesta mucho decirlo, pero no tengo más remedio. Necesito con urgencia 5,000 francos». «No, no es posible. ¿Usted los necesita?» «Sí, yo, o mejor dicho, mi esposo, que me ha encargado de que los consiga». Me quedé tan sorprendido que apenas podía articular mis respuestas. Pensaba que ella y el Dr. Parent se estaban burlando de mí y que eso podía ser una simple farsa preparada de antemano y representada perfectamente. Pero todas mis dudas se disolvieron cuando la miré cuidadosamente. Temblaba de ansiedad. Claramente, esta gestión le resultaba muy vergonzosa y advertí que apenas podía reprimir las lágrimas. Sabía que era muy acaudalada y le dije: «¿Cómo es posible que su esposo no tenga 5,000 francos? Piense. ¿Está segura de que le ha encargado pedírmelos a mí?» Dudó durante algunos segundos, como si le costara mucho esfuerzo recordar, y luego dijo: «Sí, estoy segura». «¿Le ha escrito?» Dudó nuevamente y volvió a hacer memoria. Advertía el penoso trabajo de su mente. No sabía. Solo recordaba que debía pedirme ese dinero para su esposo. Por lo tanto, se decidió a mentir. «Sí, me escribió». «¿Cuándo?» «Ayer no me dijo nada. Recibí su carta esta mañana». «¿Puede enseñármela?» No, contenía cosas íntimas, demasiado personales, y la he quemado». «Así que su marido tiene deudas». Dudó una vez más y luego susurró: «No lo sé», le dije bruscamente. «Pero en este instante, querida prima, no dispongo de 5,000 francos». Dio una especie de grito de angustia. «Por favor, se lo ruego. Trate de angustia». Exaltada, unía sus manos como si se tratara de una súplica. Su voz cambió de tono. Lloraba diciendo cosas ininteligibles, molesta y dominada por la orden irresistible que había recibido. «Le suplico, si supiera cómo sufro, los necesito para hoy». Sentí piedad por ella. «Los tendrá de cualquier manera, se lo prometo». «Qué generoso es usted». «¿Recuerda lo que pasó anoche en su casa?», le pregunté entonces. «Sí». «¿Recuerda que el Dr. Parent la hipnotizó?». «Sí». «Pues bien, fue él quien le ordenó venir esta mañana a pedirme 5,000 francos, y en este momento
usted obedece a su sugestión. Reflexionó durante algunos instantes y luego respondió: pero es mi esposo quien me los pide. Durante 1 hora intenté de convencerla sin éxito. Cuando se fue, corrí a casa del doctor Parent. Me dijo: ¿se ha convencido ahora? Sí, no hay más remedio que creer. Vamos a ver a su prima. Cuando llegamos, dormía en un sofá, rendida por el cansancio. El médico le tomó el pulso. La miró durante algún tiempo con una mano extendida hacia sus ojos, que la joven cerró debido al influjo irresistible del poder magnético. Cuando se durmió, el doctor Parent le comentó: su esposo no necesita los 5,000 francos. Por lo tanto, usted debe olvidar que ha rogado a su primo para que se los preste. Y si le habla de eso, usted no comprenderá. Luego la despertó. Entonces, saqué mi billetera. Aquí tiene, querida prima, lo que me pidió esta mañana. Se mostró tan sorprendida que no me atreví a insistir. Traté, sin embargo, de refrescar su memoria, pero negó todo categóricamente, creyendo que me burlaba, y poco faltó para que se enfadase. Acabo de regresar. La experiencia me ha impresionado tanto que no he podido comer. 19 de julio. Muchas personas a quienes he explicado esta aventura se han reído de mí. Ya no sé qué pensar. El sabio dijo: tal vez. 21 de julio. Fui a cenar en Bougival. Y después estuve en el baile de los remeros. Indudablemente todo depende del lugar y del medio. Creer en lo sobrenatural en la isla de Greenuriel sería el colmo del desatino, pero ¿no es así en la cima del monte Saint-Michel? ¿Y en la India? Sufrimos la influencia de aquello que nos rodea. Volveré a casa la próxima semana. 30 de julio. Estoy en casa desde ayer. Todo está en orden. 2 de agosto. No hay nada nuevo. Hace un tiempo excelente. Paso los días mirando correr el Sena. 4 de agosto. Hay discusiones entre mis criados. Aseguran que alguien rompe los vasos en los armarios por la noche. El sirviente acusa a la cocinera y ésta a la lavandera, quien a su vez acusa a los 2 primeros. ¿Quién es el culpable? El tiempo lo dirá. 6 de agosto. Ahora sí, y no estoy loco. Lo he visto. Lo he visto. Ya no puedo seguir dudando. Lo he visto. Aún siento frío hasta en las uñas. El miedo me penetra hasta la médula. Lo he visto. A las 2 de la tarde me paseaba a pleno sol por mi rosedal. Caminaba por el sendero de rosales de otoño que empiezan a florecer. Me detuve a observar un bello ejemplar de Jean de Bataille, que tenía 3 flores hermosas, y vi entonces con toda claridad cerca de mí que el tallo de una de las rosas se doblaba como movido por una mano invisible. Luego vi que se quebraba como si la misma mano lo cortase. Luego la flor se elevó, siguiendo la curva que habría descrito un brazo al llevarla hacia una boca. Permaneció suspendida en el aire transparente, muy sola e inmóvil, como una espantosa mancha a 3 pasos de mí. Alterado, me lancé sobre ella para tomarla, pero no pude hacerlo. Había desaparecido. Sentía entonces rabia contra mí mismo, pues no es posible que una persona razonable tenga visiones semejantes. Pero se trataba realmente de una visión. Volví hacia el rosal para buscar el tallo cortado,
y de inmediato lo encontré, recién cortado, entre las dos rosas que permanecían en la rama. Regresé entonces a casa con la mente alterada. En efecto, ahora estoy convencido, seguro como de la alternancia de los días y las noches, de que existe cerca de mí un ser invisible, que se alimenta de leche y agua, que puede tocar las cosas, tomarlas y cambiarlas de lugar, dotado por lo tanto de un cuerpo material aunque imperceptible para nuestros sentidos, y que habita junto a mí, en mi casa. 7 de agosto. Dormí tranquilamente. Se ha bebido el agua de la botella, pero no alteró mi sueño. Me pregunto si estoy loco, cuando a veces me paseo a plena luz del día, a lo largo de la costa. He dudado de mi razón. No son ya dudas inciertas como las que he tenido hasta ahora, sino dudas precisas, absolutas. He visto lunáticos, he conocido algunos que seguían siendo inteligentes, sutiles y sagaces en todas las cosas de la vida, menos en un detalle. Hablaban de todo con claridad, facilidad y profundidad, pero de pronto su pensamiento chocaba contra el obstáculo de la locura y se deshacía. Volaba en fragmentos y se desahogaba en ese océano siniestro y rabioso, lleno de olas furiosas, ruidosas, brumosas y borrascosas, que se llama locura. Indudablemente, estaría convencido de mi locura si no tuviera perfecta conciencia de mi estado. Al examinarlo con toda sensatez, en suma, yo solo sería un alucinado racional. Se habría producido en mi mente uno de esos trastornos que hoy tratan de estudiar y precisar los fisiólogos modernos. Y dicho trastorno habría provocado en mí una profunda ruptura entre el orden y la lógica de las ideas. Fenómenos similares que se producen en el sueño, que nos muestran las fantasmagorias más improbables, sin que ello nos sorprenda. Porque mientras duerme el aparato verificador, el sentido del control, la facultad imaginativa vigila y trabaja. ¿Acaso he dejado de funcionar en mí una de las imperceptibles teclas del piano cerebral? Hay hombres que a raíz de accidentes pierden la memoria de los nombres propios, de las cifras o solamente de las fechas. Hoy se ha comprobado la localización de todas las partes del pensamiento. No puede sorprender entonces que en este momento se haya disminuido mi facultad de controlar la irrealidad de ciertas visiones. Pensaba en todo esto mientras caminaba por la orilla del río. El sol iluminaba el agua, sus rayos embellecían la tierra y llenaban mis ojos de amor por la vida, por las aves cuya agilidad constituye para mí un motivo de alegría, por las hierbas de la orilla, cuyo movimiento es un placer para mis oídos. Sin embargo, poco a poco me invadía un desasosiego inexplicable. Me parecía que una fuerza desconocida me detenía, me inmovilizaba, impidiéndome avanzar y que trataba de hacerme volver atrás. Sentí ese doloroso deseo de volver que nos oprime cuando hemos dejado en nuestra casa a un enfermo querido y presentimos un empeoramiento del mal. Regresé entonces a pesar mío, convencido de que encontraría en casa una mala noticia, una carta o un telegrama. No había nada de eso, y me quedé más sorprendido y preocupado aún que si hubiese tenido una nueva visión fantástica. 8 de agosto. Pasé una noche espantosa. Él no ha aparecido más, pero lo siento muy cerca de mí.
me observa, me espía, se introduce en mí y toma el control. Así me resulta más temible, pues al ocultarse de este modo, parece manifestar su presencia invisible y constante mediante fenómenos sobrenaturales. A pesar de todo, he podido dormir. 9 de agosto. No ha sucedido nada, pero estoy aterrorizado. 10 de agosto. Nada. ¿Qué ocurrirá mañana? 11 de agosto. Nada. Siempre nada. No puedo quedarme aquí con este miedo y estas ideas que controlan mi mente. Me marcho. 12 de agosto, 10 de la noche. Durante todo el día he tratado de partir, pero no lo he conseguido. He intentado hacer este acto tan fácil y sencillo. Salir, subir en mi coche para dirigirme a Rouen, y no lo he logrado. ¿Por qué? 13 de agosto. Cuando nos atacan ciertas dolencias, nuestros mecanismos físicos pueden fracasar. Sentimos que nos faltan las energías y que todos nuestros músculos se relajan. Los huesos parecen tan blandos como la carne y la carne tan líquida como el agua. Todo eso influye en mi espíritu de forma extraña y aniquiladora. No tengo fuerzas ni valor. No puedo controlarme y ni siquiera puedo hacer intervenir mi voluntad. Ya no tengo iniciativa, pero alguien lo hace por mí y yo me dejo llevar. 14 de agosto. Estoy perdido. Alguien controla mi alma y la dirige. Alguien ordena todos mis actos, mis movimientos y mi mente. Ya no soy nada en mí. No soy más que un prisionero espectador y horrorizado por todas las cosas que hago. Quiero escapar y no puedo. Él no quiere y tengo que quedarme, confuso y tembloroso, en el sillón donde me obliga a quedarme. Solo deseo levantarme, ponerme de pie para sentirme todavía dueño de mí, pero no puedo. Estoy clavado en mi asiento y mi sillón se adhiere al suelo de tal modo que no habría fuerza capaz de movernos. De repente siento la incontenible necesidad de ir al huerto a cortar fresas y comerlas. Y voy, corto fresas y las como. ¿Será acaso un Dios? Si lo es, sálvame, líbrame, socórreme, perdón, piedad, clemencia, sálvame. ¡Ay, qué padecimiento! ¡Qué tortura! ¡Qué pánico! 15 de agosto. Sin duda, así estaba poseída y dominada mi prima cuando fue a pedirme el dinero. Obedecía a un poder extraño que había penetrado en ella como otra alma, como un alma parásita y dominadora. ¿Es acaso el fin del mundo? Pero, ¿quién es el ser invisible que me domina? ¿Quién es ese extraño, ese merodeador de una raza sobrenatural? Por lo tanto, los invisibles existen. Pero ¿cómo es posible que aún no se haya manifestado desde el origen del mundo en una forma tan evidente como se muestran ante mí? Nunca leí nada que se pareciera a lo que ha sucedido en mi casa. Si pudiera abandonarla, irme, huir y no volver más, me salvaría, pero no puedo. 16 de agosto. Hoy pude huir durante un par de horas, como un preso que encuentra abierta por casualidad la puerta de su celda. De pronto, sentí que yo estaba libre y que él se encontraba lejos. Ordené preparar los caballos rápidamente y me dirigí a Rouen. Qué alegría poder decirle a un hombre que obedece: «Vamos a Rouen». Hice parar la marcha frente a la biblioteca donde pedí en préstamos el gran tratado del Dr. Hermann Hersthaus sobre los desconocidos habitantes del mundo antiguo y moderno. Después, cuando me disponía a subir a mi coche, quise decir, a la estación, y grité. No dije, grité, con una voz tan fuerte que llamó la atención de los transeúntes. ¡A casa! Y caí pesadamente.
loco de desesperación en el asiento. Él me había encontrado y volví a controlarme. 17 de agosto. ¡Qué noche! Y a pesar de todo, creo que debería alegrarme. Leí hasta la 1 de la madrugada. Hermann Hersthaus, doctor en filosofía y en teogonía, ha escrito la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles que rodean al hombre o han sido soñados por él. Describe sus orígenes, sus dominios y sus poderes, pero ninguno de ellos se parece al que me controla. Se diría que el hombre, desde que pudo pensar, presintió y temió la presencia de un ser nuevo más fuerte que él, y que como no pudo predecir la naturaleza de este amo, creó, en medio de su terror, todo ese mundo fantástico de seres ocultos y de fantasmas misteriosos surgidos del miedo. Después de leer hasta la 1 de la madrugada, me senté junto a mi ventana abierta para refrescarme la cabeza, y el pensamiento con la suave brisa de la noche. Era una noche hermosa y cálida, que en otra ocasión me hubiera gustado mucho. No había luna. Las estrellas brillaban en la profundidad del cielo con estremecedores destellos. ¿Quién vive en aquellos mundos? ¿Qué formas? ¿Qué seres vivientes, animales o plantas existirán allí? Los seres pensantes de esos universos, ¿serán más sabios y más poderosos que nosotros? ¿Conocerán lo que nosotros desconocemos? Tal vez, cualquiera de estos días, uno de ellos atravesará el espacio y llegará a la Tierra para dominarla. Así como antiguamente los normandos sometían a los pueblos más débiles. Somos tan indefensos, ignorantes y pequeños sobre este fragmento de lodo que gira disuelto en una gota de agua. Pensando en eso, me adormecí en medio del fresco viento de la noche. Pero después de dormir unos minutos, abrí los ojos sin moverme, despertado por no sé qué emoción confusa y extraña. En un principio no vi nada, pero de pronto me pareció que una de las páginas del libro que había dejado abierto sobre la mesa acababa de darse vuelta sola. No entraba ninguna corriente de aire por la ventana. Esperé con asombro. Al cabo de 4 minutos vi con mis propios ojos que una nueva página se levantaba y caía sobre la otra, como movida por un dedo invisible. Mi sillón estaba vacío. Visiblemente estaba vacío, pero comprendí que él estaba yendo ahí, sentado en mi lugar, con un violento salto, un salto de fiera enfurecida que se rebela contra el domador. Atravesé la habitación para atraparlo, estrangularlo y matarlo, pero antes de que llegara, el sillón cayó delante de mí como si hubiera huido. La mesa se tambaleó, la lámpara rodó por el suelo y se apagó, y la ventana se cerró como si un criminal sorprendido hubiese escapado por la oscuridad, tomando con ambas manos los batientes. Había escapado. Había sentido miedo de mí. Entonces, mañana, pasado mañana o cualquiera de estos días, podré tenerlo bajo mis puños y machacarlo contra el suelo. ¿Acaso a veces los perros no muerden y degüellan a sus amos? 18 de agosto. He meditado todo el día. Sí, voy a obedecerle. Seguiré sus impulsos. Cumpliré sus deseos. Seré humilde, sumiso y cobarde. El más fuerte, hasta que llegue el momento. 19 de agosto. Ya sé todo. Acabo de leer lo que continúa en la revista del Mundo Científico. Nos llega una noticia muy extraña de Río de Janeiro. Una epidemia de locura
comparable a las enajenaciones contagiosas que asolaron a los pueblos europeos en la Edad Media, se ha producido en el estado de San Pablo. Los habitantes abandonan sus hogares y huyen despavoridos de los pueblos, dejan sus sembradíos, creyéndose controlados y dominados como un rebaño humano, por seres invisibles aunque tangibles, por especies de vampiros que se alimentan de sus vidas mientras los habitantes duermen, y que además beben agua y leche sin desear aparentemente ningún otro alimento. El profesor don Pedro Henríquez, acompañado de varios eminentes médicos, ha partido para el estado de San Pablo a fin de estudiar sobre el terreno el origen y las manifestaciones de esta asombrosa locura y poder aconsejar al emperador las medidas que juzgue más adecuadas para apaciguar a los delirantes pobladores. Ahora recuerdo el hermoso bergantín brasileño que pasó frente a mis ventanas remontando el Sena. El 8 de mayo último me pareció tan bello, blanco y alegre. Ahí estaba el que venía de lejos, del lugar de donde es originaria su raza. Y me vio. Vio también mi blanca vivienda y saltó del navío a la costa. Ahora ya lo sé y lo presiento. El reinado del hombre ha finalizado. Ha llegado aquel que inspiró los primeros miedos de los pueblos primitivos, aquel que exorcizaban los sacerdotes intranquilos y que invocaban los brujos en las noches oscuras, aunque sin verlo todavía. Aquel a quien los presentimientos de los temporales dueños del mundo otorgan formas monstruosas o graciosas de gnomos, hadas, duendes, espíritus y genios. Después de las groseras concepciones del espanto primitivo, hombres más perspicaces han presentido con mayor claridad. Mesmer lo intuía, y hace ya 10 años que los médicos han descubierto la naturaleza de su poder de forma concreta precisa, antes de que él mismo pudiera ejercerlo. Han jugado con el arma del nuevo Señor, con una facultad misteriosa sobre el alma humana. La han llamado magnetismo, hipnotismo, sugestión, qué sé yo. Los he visto divertirse como niños imprudentes con este terrible poder. Desdichados de nosotros, desdichado del hombre, ha llegado ¿cómo se llama? Él. Parece que me gritara su nombre y no lo oyese. Él, sí, grita. Escucho. ¿Cómo? Repite. El Orla. He oído. El Orla. Es él. El Orla ha llegado. El buitre se ha engullido la paloma. El lobo ha devorado a la oveja. El león ha devorado el búfalo de cuernos agudos. El hombre ha dado muerte al león con la flecha, el puñal y la pólvora. Pero el Orla hará con el hombre lo que nosotros hemos hecho con el caballo y el buey. Lo convertirá en su cosa, su servidor y su alimento, por el solo poder de su voluntad. Desdichados de nosotros. No obstante, a veces el animal se rebela y mata a quien lo domestica. Yo también quiero. Yo podría hacer lo mismo, pero primero hay que conocerlo, sentirlo y verlo. Los sabios confirman que los ojos de los animales no distinguen las mismas cosas que los nuestros. Y mis ojos no pueden distinguir al recién llegado que me encarcela. ¿Por qué? Recuerdo que ahora las palabras del monje de Saint-Michel. ¿Acaso vemos la 100.000ª parte de lo que existe? Observe, por ejemplo, el viento que es la fuerza más poderosa de la naturaleza, el viento que derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y arroja contra ellos a las grandes naves, el viento que silba, gime y ruge,
¿Acaso lo ha visto usted en alguna ocasión? ¿Acaso puede verlo? Y sin embargo, existe. Y yo continuaba pensando. Mis ojos son tan débiles e imperfectos que ni siquiera distinguen los cuerpos sólidos cuando son transparentes como el vidrio. Si un espejo sin azogue obstaculiza mi camino, chocaré contra él como el pájaro que penetra en una habitación y se rompe la cabeza contra los vidrios. Por lo demás, 1000 cosas nos engañan y desorientan. No puede extrañar entonces que el hombre no sepa percibir un cuerpo nuevo que atraviesa la luz. Un ser nuevo. ¿Por qué no? No podía dejar de venir. ¿Por qué nosotros íbamos a ser los últimos? Nosotros no los distinguimos, pero tampoco nos distinguían los seres creados antes que nosotros. Ello se explica porque su naturaleza es más perfecta, más complicada y mejor terminada que la nuestra, tan frágil y concebida con desacierto, trabada por órganos siempre cansados, siempre forzados como mecanismos demasiado complicados, que vive como una planta o como un animal, nutriéndose trabajosamente de aire, hierba y carne, máquina animal acosada por enfermedades, deformaciones y putrefacciones, que respira con dificultad, imperfecta, primitiva y misteriosa, ingeniosamente mal hecha, obra vulgar y delicada, bosquejo del ser que podría convertirse en inteligente y poderoso. Existen muchas especies en este mundo, desde la ostra al hombre. ¿Por qué no podría aparecer una más, después de cumplirse el periodo que separa las sucesivas apariciones de las diversas especies? ¿Por qué no puede aparecer una más? ¿Por qué no pueden surgir también nuevas especies de árboles de flores gigantescas y brillantes que perfumen regiones enteras? ¿Por qué no pueden aparecer otros elementos que no sean del fuego, el aire y la tierra y el agua? Solo son 4, nada más que 4. Esos padres que alimentan a los seres. ¡Qué pena! ¿Por qué no serían 40, 400 o 4000? Todo es pobre, ruin y miserable. Todo se ha dado con codicia, se ha inventado secamente y se ha hecho con ineptitud. Cuánta gracia hay en el elefante y el hipopótamo. Qué distinguido es el camello. Se podría decir que la mariposa es una flor que vuela. Yo sueño con una que sería tan grande como 100 universos, con alas cuya forma, belleza, color y movimiento ni siquiera puedo describir, pero lo veo. Va de estrella a estrella, refrescándolas y perfumándolas con el armonioso y ligero soplo de un vuelo. Y los pueblos que ahí viven la miran pasar, fascinados y maravillados. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es el orla que me hechiza? Que me hace pensar esas locuras. Está en mí. Se convierte en mi alma. Lo mataré. 19 de agosto. Lo mataré. Lo he visto. Anoche yo estaba sentado a la mesa y fingí escribir con gran cuidado. Sabía con seguridad que vendría a rondar a mi alrededor, muy cerca, tan cerca que tal vez podría tocarlo y asirlo. Y entonces tendría la fuerza de los desesperados, dispondría de mis manos, mis rodillas, mi pecho y mi frente, y mis dientes para estrangularlo, machacarlo y morderlo y hacerlo trizas. Yo vigilaba con todos mis sobreexcitados sentidos. Había encendido las 2 lámparas y las 8 velas de la chimenea, como si fuese posible distinguirlo con esa cantidad de luz. Frente a mí está mi cama, una vieja cama de roble. A la derecha, la chimenea. A la izquierda, la puerta cerrada con cuidado. Después de dejarla abierta durante largo rato a fin de atraerlo, detrás de mí un gran armario con espejos que todos los días me servía para afeitarme y vestirme,
y donde acostumbraba a mirarme de pies a cabeza cuando pasaba frente a él. Como dije antes, fingía escribir para engañarlo, pues él también me observaba. De repente sentí. Tuve la certeza de que leía por encima de mi hombro, de que estaba ahí rozándome la oreja. Me levanté con las manos extendidas, girando con tal rapidez que estuve a punto de caer. Pues bien, se veía como si fuera pleno día, y sin embargo no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, profundo y brillante por la luz. Mi imagen no aparecía, y yo estaba frente a él. Veía aquel vidrio totalmente intacto de arriba a abajo, y lo miraba con ojos perdidos. No me atrevía a avanzar, y ya no tuve valor para hacer un movimiento más. Sentía que él estaba ahí, pero que se me escaparía otra vez, con su cuerpo invisible que me impedía reflejarme en el espejo. Cuánto miedo sentí. De pronto, mi imagen volvió a reflejarse, pero como si estuviese envuelta en la bruma, como si la observase a través de una fina capa de agua. Me parecía que esa agua se deslizaba poco a poco de izquierda a derecha, y que lentamente mi imagen adquiría mayor claridad. Era como el final de un eclipse. Lo que la ocultaba no parecía tener contornos precisos. Era una especie de opaca transparencia que poco a poco se aclaraba. Por último, pude distinguirme totalmente como todos los días. Lo había visto. Conservo el espanto que aún me hace temblar. 20 de agosto. ¿Cómo podré acabar con él si está fuera de mi alcance? ¿Con veneno? Pero él me verá mezclar el veneno en el agua y tal vez nuestros venenos no tienen ningún efecto sobre un cuerpo inmaterial. No, decididamente no. Pero entonces, ¿qué haré? 21 de agosto. He mandado venir a un cerrajero de Rouen y le he encargado persianas metálicas como las que tienen algunas residencias de París. En la planta baja, para evitar los robos, me haré además una puerta parecida. Me debe haber tomado por un cobarde, pero me da igual. 10 de septiembre, Rouen, Hotel Continental. Ha ocurrido, pero ¿habrá muerto? Lo que vi ha trastornado mi alma. Desde ayer, después de que el cerrajero instaló la persiana y la puerta de hierro, dejé todo abierto hasta medianoche, a pesar de que comenzaba a hacer algo de frío. De pronto, sentí que estaba aquí y me invadió la alegría. Una alegría enorme. Me levanté lentamente y caminé en cualquier dirección durante algún tiempo para que no sospechase nada. Luego me quité los botines y me puse unas pantuflas distraídamente. Cerré después la persiana metálica y regresé con paso tranquilo hasta la puerta, cerrándola también con 2 vueltas de llave. Regresé entonces hacia la ventana, la cerré con un candado y guardé la llave en el bolsillo. De inmediato, comprendí que él se agitaba a mi alrededor, que él también sentía miedo y que me ordenaba que le abriera. Estuve a punto de ceder, pero no lo hice. Me acerqué a la puerta y la entreabrí lo suficiente como para poder pasar retrocediendo. Y como soy muy alto, mi cabeza llegaba hasta el dintel. Estaba seguro de que no había podido escapar, y allí lo acorralé solo, totalmente solo. ¡Qué alegría! Había caído en mi poder. Entonces bajé corriendo a la planta baja. Tomé las 2 lámparas que se encontraban en la sala situada debajo de mi habitación y, con el aceite que contenían, rocié la alfombra, los muebles, todo. Luego les prendí fuego y me puse a salvo después de cerrar bien, con 2 vueltas de llave, la puerta de entrada. Me escondí en el fondo de mi jardín tras un macizo de laureles. Qué larga me pareció la espera. Reinaba la más absoluta oscuridad, gran quietud y silencio. No soplaba la menor brisa, no había una sola estrella. Nada más que montañas de nubes, que aunque no se veían,
hacían sentir su gran peso sobre mi alma. Miraba mi casa y esperaba. ¡Qué larga espera! Creía que el fuego ya se había extinguido por sí solo, o que él lo había conseguido extinguir, hasta que vi que una de las ventanas se hacía astillas debido a la presión del incendio, y una gran llamarada roja y amarilla, larga, flexible y delicada, ascender por la pared blanca hasta tocar el techo. Una luz se reflejó en los árboles, en las ramas y en las hojas, y también un temblor de pánico. Los pájaros se despertaban, un perro comenzó a ladrar. Parecía que iba a amanecer. Al momento, estallaron otras ventanas, y pude ver que toda la planta baja de mi casa ya no era más que un brasero terrible. Pero se oyó un grito en medio de la noche, un grito de mujer horrible, sobreagudo y desgarrador. Al tiempo que se abrían las ventanas de 2 buhardillas, me había olvidado de los criados. Vi sus rostros enloquecidos y sus brazos que se agitaban. Horrorizado, eché a correr hacia el pueblo gritando: ¡Auxilio! ¡Fuego! Encontré gente que ya acudía al lugar y regresé con ellos para ver lo que ocurría. La casa ya únicamente era una hoguera horrible y magnífica, una enorme hoguera que iluminaba la tierra, una hoguera donde ardían los hombres, y él también, él, mi prisionero, el nuevo ser, el nuevo amo, el Orla. De repente el techo completo se vino abajo entre las paredes y un volcán de llamas subió hasta el cielo. Veía esa masa de fuego por todas las ventanas abiertas hacia ese horno gigante, y pensaba que él estaría ahí, muerto en ese infierno. ¿Muerto? ¿Será posible? ¿Acaso su cuerpo, que la luz atravesaba, podía destruirse de igual modo como se destruyen nuestros cuerpos? Y si no hubiera muerto, tal vez solo el tiempo puede dominar al ser invisible y temido, para que ese cuerpo transparente, ese cuerpo invisible, ese cuerpo de espíritu, si también está expuesto a los males, las heridas, las enfermedades y la destrucción temprana, la destrucción prematura, todo el temor de la humanidad procede de ella, después del hombre, el Orla, después de aquel que puede morir todos los días, a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier accidente, ha llegado aquel que morirá solo un día concreto, en una hora y en un minuto determinado, al llegar al límite de su existencia. No hay duda. No hay duda. No ha muerto. Entonces, yo tendré que matarme. Buenas noches.